estar conscientes que en realidad el tiempo cada vez está más cerca, que el Señor no nos puede coger por la base, sino que nos hace todos con nuestro aceite en la lámpara para cuando venga su Señor. Este año nosotros hemos sentido en nuestro corazón que como iglesia tenemos que hacer algo, o sea, que como creyentes, como cristianos tenemos que hacer algo. No podemos seguir siendo los mismos creyentes, los cristianos del año 2010, del año 2011, 2012, 2015, no vamos a seguir siendo los mismos. Tenemos que, hermanos, hacer algo diferente. Por eso este año nosotros comenzamos unas enseñanzas que nosotros tenemos que tener una actitud nueva para tener un año nuevo, un feliz año. Dijimos la vez pasada que tenemos que tener actitudes nuevas, actitud de agradecimiento, actitud de perdón, actitud de cambio, actitud de revolución. O sea, actitud, tener la actitud, no la actitud de conformismo y seguir siendo lo mismo, no. Dijimos que tenemos que tener una actitud de arrepentimiento y ¿qué? Y conversión. Tenemos que realmente convertirnos en lo que creemos. Tenemos que realmente tener un arrepentimiento y decir ante el Señor, Señor, perdóname porque estos años he creído que he venido viviendo una vida cristiana, pero he venido viviendo una vida cristina. He querido como aparentar. La semana pasada estuvimos hablando que ¿qué necesitamos para tener un feliz año? ¿Qué necesitamos para tener un año nuevo? Y dijimos que el Salmo 14 nos hablaba de los necios, que decían en su corazón no hay Dios. Pero vimos, hermanos, que muchas veces nosotros los cristianos, los creyentes, somos exactamente igual de necios al que dicen que no hay Dios. Porque con nuestras actitudes, con nuestra manera de ser, de pensar, de hablar, con nuestra manera de orar, con nuestras disciplinas espirituales, estamos demostrando con nuestra actitud que somos exactamente igual de necios al que dice que no hay Dios en su corazón. Esta mañana tuvimos una clase en la escuela mexicana muy bonita y el hermano Jorge nos llevó una palabra muy precisa y nos hablaba de eso, que nosotros debemos de cambiar la actitud, o sea, nosotros no vamos a ir siendo mismos, sino que debemos de querer caminar y sacar los dones que el Señor nos dio al servicio y hacer la obra a la cual vinimos. No solamente Dios nos trajo a este mundo, o a este lugar, o a esta iglesia a llenar una silla. Eso no creo que Dios haya hecho esa inversión, por decir algo. Todos los que estamos aquí venimos de países del otro lado del charco, como dicen, ¿verdad? Y no creo que Dios haya invertido el tiempo y el sacrificio y todas las cosas que hizo solamente para que vengas tú a sentarte en la silla y llenar la silla más de la iglesia en el lugar seguro. No, el Señor tiene un plan y un propósito específico en la vida de todos cada uno de nosotros. Y la iglesia está para eso, para que nosotros podamos cumplir el plan y el propósito por el cual Dios nos ha traído a este mundo, hermano. Bueno, ¿qué pasa? Que nosotros no hemos querido o no hemos entendido el propósito y el plan, sino hemos venido acostumbrándonos y conformándonos a cómo está pasando el mundo. Naturalmente nosotros llegamos a este país, hermanos, y la sociedad misma nos envuelve y la sociedad misma nos lleva al ritmo de ella y nosotros comenzamos a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Por qué? Porque nos dejamos enredar en la sociedad. Teníamos una disciplina de oración, una disciplina de vida espiritual en nuestros países que es diferente del evangelio aquí. Pero aquí llegamos y la sociedad nos envolvió, nos quitó el tiempo con Dios, nos robó la intimidad con Dios y la hemos cambiado. ¿Por qué? Porque sabemos que si trabajo una hora más es 10, 12, 15 dólares más que me llegan. Entonces pensamos y nosotros hacemos la conversión. Si esta semana trabajo 10 horas, son tanto. Pero si oro 2, 3 horas hablando de ella, pierdo las 3 horas de eso. Entonces hemos pensado, hermanos, que nuestra mente va cambiando. ¿Por qué? Porque estamos basando nuestra vida ¿en qué? En lo material. Entonces, hermanos, resumiendo un poquito, tenemos que tener una actitud diferente, una actitud de arrepentimiento y de cambio. No solamente querer hacer las cosas, no, es que tenemos que hacerlas, porque yo puedo querer hacer, pero si no lo hago, no voy a hacer nada. Dios hace su parte, Dios hace lo imposible y te deja a ti y a mí para que hagamos ¿qué? Lo posible, pero tenemos que hacerlo. Cuando el Señor sanaba a los paralíticos, le dijo, levántate y anda. Dios hacía lo imposible, Dios lo sanaba, Dios le daba la sanidad, pero el que estaba postrado tenía que hacer algo, ¿qué? Levantarse, porque si se quedaba ahí acostado, pues nada pasaba.
Entonces Dios hace eso, Dios nos dice, es tiempo, hermano, de que nosotros sintamos un arrepentimiento del corazón, de todo lo que hemos venido haciendo, del tiempo que hemos perdido, de las cosas buenas y malas que no hemos hecho y que hemos dejado de hacer. Hermanos, que tengamos arrepentimiento, hermanos, y una conversión genuina al Señor. Que dejemos de ser ya necios, que dejemos de estar jugando ya a ser cristianos, que dejemos ya de estar jugando a querer ser espirituales. No, que hagamos ese cambio en nuestra vida, que transformemos nuestra vida, hermanos. Nosotros no podemos, hermanos, seguir jugando a ser cristianos. La enseñanza del día de hoy se llama así: no juguemos más a ser cristianos. No juguemos más a ser cristianos. Yo quiero que me acompañe el libro de Proverbios 6, 27. Proverbios 27, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Dice de la siguiente manera, dice, como pregunta, dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Bueno, son dos preguntas que nos hace la palabra de Dios, que su respuesta es muy obvia y su respuesta nosotros ya la hacemos de memoria. Que nos pregunta: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos se quemen? O sea, es como si tú coges una llama de fuego, una vela, una antorcha de empezar con candela y te la pones aquí, ¿tu vestido se te prenderá o no se te prenderá? Dice la palabra de Dios: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Tú crees que tú puedes andar descalzo por encima de los carbones encendidos sin que tus pies se quemen? Es lógico que no, hermanos, ¿verdad? La respuesta, cuando nosotros escuchamos en este pasaje, hermanos, sabemos que es imposible salir bien librados, hermanos, si comenzamos a jugar, ¿qué? Con fuego. Y la respuesta es obvia, que si jugamos con fuego, ¿qué pasa? Salimos, ¿qué? Quemados. Eso hay un dicho, ¿verdad? ¿Qué dice, verdad? El que juega con fuego sale, ¿qué? Quemado. Hermanos, entonces es natural, hermanos, que nosotros entendamos que no podemos seguir jugando a ser, ¿qué? Cristianos. ¿Por qué? En la vida del creyente así pasa, hermanos. Muchos saben que están haciendo cosas malas. Muchos saben que están andando en pecado. Pero ellos piensan en su corazón y piensan en su mente que mientras que nadie se dé cuenta y no le hagan daño a nadie, lo pueden seguir haciendo. Y la palabra de Dios dice: ¿andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? ¿Andaremos nosotros en pecado y no nos quemaremos? Muchos hoy en día piensan eso, hermano. Sabemos y saben que están andando mal. Saben que están haciendo cosas malas. Saben que están en el pecado. Saben que están en contra de la palabra de Dios. Pero en su corazón y su mente dicen: no, desde que nadie se dé cuenta y desde que no me haga de pronto alguien se haya afectado, yo lo voy a seguir haciendo y no pasa nada. Pero la Biblia dice en Proverbios 15:3 que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando ¿a quién? A los malos y a los ¿qué? Y a los buenos. Entonces, tú puedes seguir andando en el pecado. Yo no te estoy viendo, los hermanos no te están viendo y estamos creyendo que tú estás andando en la palabra de Dios. Y tú puedes seguir haciendo tu vida y vivir la vida como se te dé la gana. Pero los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta y partamos de este principio, que yo puedo seguir haciendo lo malo y seguir siendo un solapado, ¿verdad? Pero ante los ojos humanos, pero ante los ojos del Señor no podemos seguir jugando a ser cristianos, porque los ojos de Jehová están en todo lugar. Un ejemplo muy sencillo, hermanos, que tenemos es con los fumadores. Todos los fumadores saben que el cigarrillo es un vicio nocivo, ¿verdad? Todos los fumadores saben, y nosotros que no somos fumadores sabemos que este es un vicio mortal, ¿verdad? Y cada cigarrillo que se fumen, cada vez que enciendan un cigarrillo, saben que es el camino más corto ¿para qué? Para llegar a la tumba, ¿verdad? Porque cada cigarrillo que se fumen están trayendo más posibilidades de adquirir un cáncer en sus pulmones. Pero sabiendo que es nocivo, sabiendo que es malo, ¿qué pasa? Lo siguen ¿qué? Haciendo. Ahora, vayamos un poco más profundo de esa palabra de Dios. Cuando nosotros quebrantamos la ley del Señor,
por decir algo, con un pecado sexual, que es la palabra de Dios, estamos hablando, digamos, del adulterio, de la fornicación, algo que para este tiempo parece normal. El adulterio y la fornicación para nuestro tiempo parece normal, es más, parece que estuviera de moda, y el que no practique el adulterio y la fornicación parece que no está in. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña, hermanos, que no podemos quebrantar la palabra de Dios. Los que practican y piensan que si nadie se da cuenta y nadie resulta librado, pueden seguir tranquilamente disfrazando sus vidas sin saber lo que la palabra de Dios dice. Colosenses 3, 5, 6 dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, pasiones ordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Hermano, la palabra de Dios es muy clara. La palabra dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones ordenadas, malos deseos y avaricia, que es ¿qué? Idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de ¿qué? Desobediencia. Lamentablemente, hermanos, por la desobediencia a la palabra de Dios, todo pecado trae consecuencias. Y Dios lo sabemos, ¿verdad? Todo pecado trae consecuencias. Lo más triste es que estas consecuencias no solamente afectan a las personas que están practicando el pecado, sino que muchas veces alcanzan a los que están a su alrededor. Eso es lo más triste y que mucha gente no se da ni cuenta. Por decir algo, cuando iba en el bar, en el barco que se desató la tormenta, hay un hombre que iba dormido, ¿verdad? ¿Quién era? Jonás, ¿verdad? Jonás iba dormido. Y el pecado de él afectaba ¿qué? Al resto del barco. Tan pronto cogieron a Jonás y lo lanzaron fuera del barco, ¿qué pasó? El barco volvió nuevamente a su normalidad. Y exactamente pasa eso con la vida del creyente. Las circunstancias, las consecuencias que trae el pecado no solamente afectan a la persona que lo está haciendo, sino afectan a las personas que están ¿qué? A su alrededor, a las personas que lo rodean. Por ejemplo, cuando se comete adulterio o se practican relaciones sexuales fuera del matrimonio, hermanos, no solo se rompe la comunión con Dios, sino que la relación como pareja inmediatamente queda despedazada, inmediatamente queda ¿qué? Devastada. Los hijos se dan cuenta, hermanos, y son los que van a llevar el peso, quedan heridos, y hermanos, y todo lo del hogar, todo lo que se ha construido, ¿qué? Se acaba, ¿verdad? Ahora, los que practican el adulterio o practican relaciones sexuales fuera del matrimonio, no solamente se rompe la comunión con Dios, sino que esa relación puede traer, hermanos, igualmente enfermedades venéreas, puede traer, hermanos, embarazos no deseados. O sea, hay muchas cosas, circunstancias que trae andar en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando se comete fornicación o se mantienen relaciones sexuales sin estar casados, igualmente, lo primero que se rompe es la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque estamos en pecado. El Señor está prohibiendo esa práctica. Pero como nosotros creemos que no nos ve, lo hacemos, porque es nuestra vida particular, nuestra vida privada, y no importa. Pero nos damos cuenta, hermanos, que el Señor tiene los ojos puestos en todo. Ahora, tengamos en cuenta que la ley de Dios, los mandamientos de Dios, no son arbitrarias. Mucha gente dice: pero ¿qué tiene que ver? Voy y me divierto y paso un rato bueno y ya los veo, estoy aquí en mi casa, todo bien. Hermanos, las leyes del Señor no son arbitrarias, no prohíben diversiones sanas. Más bien, las leyes de Dios nos previenen. ¿Para qué? Para que no nos destruyamos cuando llevamos a cabo acciones irresponsables. No es que el Señor te prohíba ir a tener relaciones sexuales en contra de la palabra de Dios, sino que Él te está diciendo que ese acto irresponsable, su palabra nos advierte que no lo hagamos para que no tengamos ¿qué? Consecuencias. Entonces, mucha gente dice: no, pero es que un ratico voy y me divierto. Hermano, esos 2 minutos que tú tienes de placer te van a costar a ti una eternidad.
y por nosotros debemos dejar de vivir a seguir jugando a ser cristianos. Entonces, antes de continuar, hermanos, la enseñanza, miremos lo que dice la palabra de Dios sobre el pecado. Primera Juan 3:4 nos dice que todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es que la infracción de la ley. Estamos hablando que si tú estás cometiendo pecado, si estás en adulterio y fornicación, si estás en idolatría, si estás en todo lo que la palabra de Dios, estamos que infringiendo la palabra de Dios, estamos rompiendo la palabra de Dios. ¿Y el pecado qué es? El pecado es la separación de Dios y el hombre. Cuando tú cometes pecado, inmediatamente se abre una brecha entre el Señor y tú. Se abre una brecha entre Dios y tú. Puedes estar llegando a la iglesia, puedes estar leyendo la Biblia, puedes estar haciendo cantidad de cosas, pero si estás en pecado, no estás en comunión con Dios, porque hay una brecha entre tú y el Señor. Hermanos, esa brecha únicamente Jesucristo con su cruz es la que vuelve a restaurar y nos une para que sigamos nosotros en la relación con el Señor. Entonces, decía 1 Juan, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 6, 12, 14 nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que no obedezcáis en sus ¿qué? Apetitos, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como ¿qué? Como instrumentos de justicia. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino que bajo la gracia. ¿Qué dice la palabra de Dios, hermanos? No reine pues el pecado en vuestro cuerpo. No reine el pecado, sino que no permitamos que el pecado llegue. Ahora, déjenme decirles algo, y es que la palabra de Dios nos dice que pecado es pecado, ¿verdad? Todo el mundo sabe que pecado es pecado. Sea grande o pequeño, como algunos creen, que el pecado es grande, pero la verdad es que pecado es pecado. Todo pecado tiene que sus consecuencias, y todo el pecado tiene un precio. ¿Sabe cuál es la paga del pecado? La muerte. La muerte. Y ese precio tenemos que pagarlo ¿quién? Nosotros, los que estamos ¿qué? Cometiendo el pecado. Nos dice porque la paga del pecado es que la muerte, Romanos 6:23. Ahora, todos como creyentes sabemos y debemos entender y admitir que somos pecadores y que no hay en el mundo ningún cristiano ni ninguna persona que no sea pecadora, por más espiritual que queramos aparentar. Todos somos pecadores, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que dice la palabra de Dios, primera de Juan 1:8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces la palabra de Dios está diciendo que no hay uno solo que no tenga pecado, que no hay uno solo que no cometa pecado. Todos somos pecadores, todos tenemos el pecado. Pero tengamos en cuenta, hermanos, que la palabra de Dios también nos habla en primera de Juan y nos dice que esto de que todos somos pecadores y que todos somos pecados no es excusa ni es el permiso para que pequemos. Porque muchos dicen, pero si la palabra de todos, yo puedo pecar. Dice la palabra de Dios en primera de Juan, si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Mucha gente dice, pero ahí está, yo soy pecador, puedo pecar, tengo derecho a pecar. Entonces, la palabra de Dios dice en 1 Juan 2, dice, hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tendréis para con el Padre a Jesucristo justo. Entonces, en otras palabras, la Biblia nos muestra que no somos perfectos, ¿verdad? Nos muestra que no somos libres de pecado, pero por otro lado nos está diciendo que no hagamos ni que practiquemos todo lo que nos conduce al pecado. O sea, somos pecadores, esa es nuestra naturaleza, pecadores. Pero la Biblia está diciendo que no hagamos, que no practiquemos, que no nos dejemos llevar, que no practiquemos lo que nos conduce al pecado. Volvamos al inicio, hermano, para inicial. Si sabemos que es obvio quemarnos si jugamos con el fuego, entonces también es obvio
que si jugamos con el pecado, no solamente tendremos que pagar el precio, sino que el pecado nos lleva a ¿qué? Nos conduce ¿qué? A otros pecados más. Cuando tú te metes en el pecado, cuando te metes a acariciar el pecado, ten en cuenta que no solamente estás rompiendo la relación con Dios, sino que estás permitiendo que ese pecado te lleve a más y más y más y más cosas en tu vida. Entonces, Gálatas 5, 19, 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas, acerca de las cuales os amonesto, que ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán ¿qué? El reino de Dios. Hermanos, el pecado conduce a que nosotros seamos más y más y más, porque estamos abriendo la puerta al diablo y él nos está cebando, pero ese cebo es para qué? Para llevarnos más y más y más y más y más y más. El pecado se convierte como una bola de nieve. Si tú no la detienes, ella va creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta llegar a lo imposible. Lo dice la palabra de Dios. Veamos una historia que relata la palabra de Dios del rey David. Todos la conocemos, ¿verdad? Todos la hemos leído, ¿verdad? El rey David nos dice que aunque David era un hombre con el corazón ¿qué? De Dios, ¿verdad? David era un hombre que oraba, David era un hombre que adoraba al Señor. David ha compuesto muchos salmos. Dice Hechos 13:32, dice que quitado se levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaías, varón conforme a mi corazón. Entonces David tenía el corazón conforme ¿qué? A Dios. Pero hermanos, da la casualidad que David tuvo un descuido. David se descuidó en un momento. David permitió, hermanos, que la tentación le llegara a su vida. Y cuenta la palabra de Dios en 2 Samuel 11, la historia de David, ¿verdad? Que cuando su pueblo estaba en guerra, el rey David decidió quedarse un día en su casa, en vez de estar en la guerra o estar orando por la guerra. Él decidió quedarse en su casa y dio la fatal casualidad que el enemigo aprovechó ese descuido. Y dice en la Biblia que se levantó a la terraza y cuando se dio cuenta, vio una mujer muy bonita que se estaba bañando. Inmediatamente el pensamiento llegó a su mente, a su corazón, inmediatamente hizo la acción. La mandó llamar, averiguó quién era y le dijeron: ella es la esposa de tu soldado, ella es la esposa del que te está sirviendo, ella es la esposa del que está enfrente de la batalla sirviéndote a ti. ¿Qué hizo David? David dijo: no, yo tengo que aprovechar este momento, ¿verdad? Está sola, joven, bonita, su esposo está lejos. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Verdad? ¿Quién se va a dar cuenta? Dice la palabra de Dios que la tomó y durmió con ella. Pero la palabra de Dios dice que Betsabé había sido purificada y su menstruación había acabado de pasar. Ella estaba ¿qué? Fértil. David cometió su pecado, dijo: la pasé bueno, la mandó para la casa, dijo: mi hijita, ya, gracias, y pensó que todo quedaba ahí. Pero ¿qué pasó? Betsabé volvió y le dijo: estoy ¿qué? Embarazada. El pecado de David simplemente pensaba que fue que cometió adulterio con la mujer y que iba a quedar así y se acababa. Pero ese pecado lo llevó a él, como bola de nieve, a seguir pecando y pecando y pecando y pecando. ¿Por qué? Porque para él ocultar el pecado que había cometido con Betsabé, ¿qué le tocó hacer? Mentir. Mandar llamar a su esposo y tener la hipocresía de recibirlo bien, de atenderlo bien y decirle: vete para tu casa y descansa esta noche. ¿Para qué? Para que de pronto él pudiera encubrir su pecado. Pero las cosas de Dios, este hombre no se fue a su casa a dormir, sino que durmió en la puerta del palacio. Y cuando David supo, se levantó y dijo: ¿por qué no has dormido en tu casa si te mandé comida, te mandé que descansaras? Y él le dijo: no, porque no es justo que mientras que estén mis compañeros en batalla, yo esté en mi casa descansando con mi mujer. Yo estoy aquí en la puerta del palacio. ¿Qué hizo David? David dijo: se me agrandó el problema, ¿verdad?
Porque ahora aquí me he hecho yo el pato ¿Qué hizo David? Imagínense, la mente le corrió, y su corazón comenzó a maquinar cosas. ¿Y qué dijo? Él dijo, la única solución es que mandarlo a la guerra, devolverlo a la guerra. Pero no lo devolvió a cualquier lugar, sino que le mandó decir al jefe, al capitán que estaba liderando, dijo, colócame a este hombre al frente de la batalla, donde está lo más recio. ¿Para qué? Para que lo hieran y lo maten. Hermanos, se dan cuenta que el pecado que David comenzó en su corazón solamente con tener una relación sexual, lo llevó a ser mentiroso, a ser hipócrita, y lo llevó a cometer un asesinato. Y desafortunadamente así pasa en nuestra vida. Nosotros pensamos que el pecadito que estamos haciendo ahí va a parar, no va a parar. Porque cuando tú le abres la puerta al enemigo, hermanos, él entra con todo. Él entra y acaba hasta con el nido de la perra, como dicen en mi país. Él entra y acaba con lo que encuentra. Él no entra a pedir permiso, no, él entra y acaba con lo que encuentra. Entonces, hermanos, lo importante, hermanos, es que tenemos que tener en cuenta que si nosotros seguimos jugando a ser cristianos, fácilmente vamos a poder caer en las garras del enemigo. Porque nuestro adversario Satanás, él no juega a ser el diablo. Satanás no está jugando a ser el diablo. El apóstol Pedro advierte a los creyentes sobre sus acechanzas. Primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué es? Anda como un león rugiente, anda como un león hambriento, anda como un león que no ha tenido comida por mucho tiempo y está buscando a quien devorar. La primer presa que se presente a esa le cae y la devora. Entonces, nosotros no podemos descuidarnos, no podemos seguir jugando a ser cristianos, no podemos seguir jugando a ser iglesia, porque hermanos, Satanás no está jugando a ser diablo, Satanás es el diablo en persona y está buscando a quien devorar. Si tú y yo seguimos jugando a ser cristianos, a ser iglesia, hermanos, en menos de nada estamos en las garras de Satanás, porque él está buscando a quien devorar. Entonces, el Señor Jesucristo nos advirtió que Él venía a matar, a hurtar y a destruir. Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermanos, estamos advertidos que lo que estamos haciendo, si no lo hacemos de corazón y con convencimiento, hermanos, estamos perdidos. Porque nos dice que si seguimos jugando a ser cristianos, que seguimos jugando a ser creyentes, Satanás no está jugando a ser el diablo. Y dice la palabra de Dios que Él vino para destruir, para hurtar, para matar, y ha venido para acabar con lo que sea. Pero Jesús ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Amén. Esa es la pregunta mía del día de hoy, hermanos. ¿Estamos jugando a ser iglesia? ¿Estamos jugando a ser cristianos? ¿Hemos venido en nuestra vida pasada jugando a ser iglesia, a ser cristianos? ¿O en realidad somos cristianos? En realidad podemos pararnos frente a Satanás y resistirlo con la palabra de Dios y Él huirá de nosotros. ¿O qué hacemos? Nos paramos frente a Satanás y en el nombre de Satanás nos traga, nos devora, porque no tenemos nosotros una autoridad espiritual que lo podamos reprender. Hermanos, esta semana leí un artículo de un compañero del seminario en Costa Rica que se graduó de licenciatura en consejería familiar y de jóvenes. Y él relataba, hizo un escrito que me pareció interesante y me dio a pensar que nosotros tenemos, hermanos, que forjar nuestra actitud para que la gente nos vea quiénes somos. No solamente aparentar, sino que la gente sepa quiénes somos y conozcan quiénes somos y sepan hasta dónde pueden llegar a infectarnos, hasta dónde pueden llegar a contagiarnos. Él decía que en una consejería que tuvo con una pareja matrimonial,
La esposa se quejaba y decía, pastor, lo que pasa es que mi esposo en su celular vive lleno de mensajes de mujeres en pelotas, vive lleno de mensajes de videos, vive lleno de mensajes de doble sentido, o sea, cantidad de cosas que no tienen nada que agradar a Dios. Y si ustedes revisan el celular a él, encuentra mensajes, encuentra videos, encuentra cualquier cosa, pero todo relacionado con ¿qué? Con el pecado. Y él, el Señor decía, pero no es culpa mía, es que a mí me lo envían, es que mis amigos me lo envían. Y yo, llegan a mi teléfono, no es culpa mía. Entonces dice ese muchacho, el psicólogo, dice, me pude pensar, ¿por qué a mí no me mandan esas fotos? Y esa es la pregunta que nosotros hacemos hacer. Entra a tu Facebook, entra a tu WhatsApp y revisa qué hay en tu Facebook, qué hay en tu WhatsApp. ¿Quién te escribe? ¿Qué te escribe? ¿Con qué te mandan? Cuando él hizo esa pregunta, ¿por qué no me mandan esas fotos? Fueron sus amigos del trabajo, amigos, y les dijo, hermano, yo he visto que ustedes tienen un grupito y mandan fotos y todo, ¿por qué no me mandan esas fotos? Y le dijeron, porque nosotros conocemos quién es usted. Sabemos que si le enviamos una foto de doble sentido, usted no va a compartir con nosotros esa aventura, ese pecado. Sabemos que usted se va a enojar, sabemos que usted va inclusive de pronto a romper nuestra relación, porque por simplemente un comentario, una foto de cada uno. Y eso es lo que tenemos nosotros, hermanos. Comenzar a forjar, a demostrar quiénes somos, pero ser radicales en nuestra forma de vivir. No solamente, hermanos, estar llegando a la iglesia y aleluya y gloria a Dios, y en nuestro Facebook, en nuestros mensajes, en nuestra WhatsApp, comenzar a compartir y a repartir y a disfrutar de los mensajes que nos envían. Porque si te envían a ti un mensaje de doble sentido, si te envían a ti un mensaje con una mujer en pelota, es porque saben que pueden compartir contigo eso. Pero ¿por qué no me envían a mí esas fotos? Porque saben que yo soy radical en mi manera de ser y de pensar. No podemos seguir, hermanos, jugando a ser iglesia. No podemos seguir jugando a ser ¿qué? Creyentes. No vamos a seguir jugando, hermano, a pensar, a que la gente crea que somos espirituales y que vamos caminando al rumbo al cielo, hermano. Debemos de aterrizar, hermano, y entender que si nosotros seguimos jugando a ser creyentes, alguien que no está jugando a ser el diablo va a venir por nosotros, hermano. Entonces, 1 Pedro dice, sed sabios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y repetía y repito y digo que el Señor Jesús nos advirtió y nos dijo que Él venía a matar, a hurtar y a destruir. ¿Tú sabes a qué vino el diablo, el enemigo, a tu vida? ¿Tú sabes? A destruirnos. A robar lo que el Señor nos ha dado. Vino a matar nuestra fe, nuestra semilla de fe. A eso vino el diablo. Y lo sabemos y lo entendemos. Pero ¿qué pasa? Lo obviamos. Y seguimos viviendo la misma vida que hemos llevado. Miren, mis amados hermanos, el pecado nos lleva más allá de lo que nosotros pensamos ir. Tengan en cuenta eso. El pecado te lleva a ti más allá de donde tú piensas llegar. Tú piensas, no, yo hago esto y... No, señor. Tú vas y haces eso y esperas las consecuencias, que tienes que seguir más allá, y más allá, y más allá, y más allá, hasta llegar ¿qué? A la destrucción. El pecado nos va a costar más de lo que nosotros creemos. No sea, yo voy a pecar y de pronto va a ir una cosa, pero eso, no, señor. El pecado te va a costar más de lo que nosotros creemos. Y el pecado va a durar más en nuestra vida que lo que nosotros pensamos. Porque las consecuencias del pecado no son pasajeras. Dice la palabra de Dios que la maldición llegará hasta ¿cuál generación? Hasta tercera y cuarta generación. Dice la palabra de Dios. La maldición llegará hasta la tercera y cuarta y quinta generación. Entonces, va a llegar más allá de lo que tú piensas. Tú piensas, no, esa consecuencia, ay no, 2 añitos se olvida y pasa. No, señor, dice la palabra de Dios claramente que la maldición va a llegar hasta la cuarta y quinta generación. Hermanos, es algo serio de lo que nos estamos nosotros hablando el día de hoy.
Es tanto lo que toca del pecado que cuando el Señor me puso en mi corazón a hablar del pecado, me dice, Señor, pero ¿por dónde empiezo? Porque es tanto lo que hay que hablar del pecado, es tanto que no sé por dónde empezar. Y lo que sentí yo en mi corazón fue, Señor, no podemos seguir jugando a ser creyentes, no podemos seguir jugando a ser cristianos, no podemos seguir jugando a ser iglesia. Tenemos, hermanos, que radicalmente cambiar nuestra actitud, cambiar nuestro pensamiento, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de procesar la palabra de Dios. Entonces, el pecado nos lleva más allá de lo que hoy pensamos. Nos cuesta mucho más de lo que creemos, hermanos, y va a durar mucho más tiempo de lo que pensamos. Pero ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer sobre este problema? El pecado tiene una solución, solamente una solución. ¿Y sabe cómo se llama esa solución? Jesucristo. El pecado tiene solamente una solución y se llama ¿qué? Jesucristo. 1 Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5 dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Dice, Jesucristo, hombre. Entonces, el pecado tiene una sola solución y eso se llama ¿qué? Jesucristo. Por lo tanto, hermanos, si queremos ser perdonados de nuestros pecados, debemos que acudir a Él y confesar nuestros pecados, nuestras faltas de la palabra de Dios. Tenemos que reconocer, confesar y apartarnos de eso. Pero no podemos seguir, hermanos, consintiendo ni jugando con el pecado. No podemos decir, no, la semana entrante cambio. No, si tú en tu corazón tienes que el pecado está en tu corazón, hoy, ahora mismo es tiempo de comenzar a cambiar. Hoy es el tiempo, el momento de que comiences a sacar lo que hay en el corazón. Porque en nuestro corazón no hay sino basura. Dice la palabra de Dios que del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los malos deseos. Entonces, la única es que si queremos ser perdonados nuestros pecados, debemos de acudir a Él, reconocer, confesar y apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para recibir ¿qué? Misericordia. ¿Cuál fue la última cita que se dice, no? Timoteo 2.5. 1 Timoteo 2.5. Primera de Juan 1.9 dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermanos, yo quiero que entendamos, hermanos, que Dios es amor. Dios aborrece el pecado, pero ama a quién? Al pecador. Dios no va con el pecado, pero ama al pecador. Dios es amor y quiere restaurar a todas las personas, quiere restaurar de todas las consecuencias que trae el pecado. Para Dios no es nada imposible. Tú pensarás de pronto, no, es que tengo eso en mi corazón arraigado hace mucho tiempo. O muchos dirán, no, es que esta relación que tengo es imposible dejarla porque es toda mi vida. Muchos pensarán, no, es que si me quito ese pecado que traigo encima, voy a sentirme como cojo, como manco. Muchos van a decir, no, es que no podré continuar porque si rompo lo que llevo, se me acaba el mundo, hermano. Pero para el Señor no hay nada imposible, hermano. Para el Señor no hay nada imposible. Él ya hizo lo imposible y te dejó a ti y a mí para que hagamos ¿qué? Lo posible. Pero no hay nada imposible. Sin embargo, Él no obliga a nadie a aceptar su amor. Dios es amor y nos ama con amor infinito. Pero Él no te obliga a ti ni a mí a que lo aceptemos. Él dice en su palabra, ahora mismo está diciendo en su palabra en Apocalipsis 3:20, dice, yo estoy a tu puerta y te llamo. Si oyes mi voz y abres, entraré a tu casa y cenaré ¿qué? Contigo. Hermanos, y quiero que ahí hagamos un alto. Cuando estás tú sentado con tus propias palabras,
abre tu corazón. Pide al Señor que te muestre. Y si Él ya te ha mostrado cuál es tu falta, tu pecado, recibe ese Dios de amor, porque Dios es amor. Pero recibe en tu voluntad, no en contra de tu voluntad. Recíbelo con tu corazón, hermano. Dice la palabra de Dios que Él está en ese momento ahí en la puerta de tu corazón, que está golpeando, que me está llamando. Y si tú quieres, si tú escuchas la voz de Dios diciendo, hermano, hijo mío, aquí estoy. Y si tú abres tu corazón en ese momento, hermano, Él va a entrar a tu casa y va a cenar contigo, hermano. Y los pecados, todo lo que hemos cargado, toda la inmundicia que hemos cargado en nuestra vida, va a ser borrada para siempre y va a ser limpiada para siempre, porque Dios es amor. Donde estás sentado, tómate un momento, comienza a orar, pídele a Dios que te muestre, que te revele y sobre todo que te perdone para que podamos ser restaurados con los suyos, para que no sigamos jugando más a ser cristianos, para que no sigamos jugando a ser más iglesia, sino que realmente seamos cristianos y que realmente seamos ¿qué? Iglesia. Apocalipsis 3:20. Yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y me abres, entraré en tu casa y cenaré contigo. Muchos dirán, no, pastor, yo ya lo recibí hace mucho tiempo, muchos años. Es verdad. Pero un descuido, un solo descuido, como el rey David, te va a costar mucho en tu vida. Y nosotros debemos de reflexionar, debemos de cambiar nuestra actitud, debemos de traer el arrepentimiento ante Dios y entender que si nos desconectamos de Él, no somos nada. Que un pequeño descuido nos va a salir caro. Mucha gente cuando recibe al Señor en su corazón, los primeros años son de entrega, son un amor, el primer amor. Oran, buscan, leen la palabra, respiran, hablan, todo del Señor. Pero al pasar el tiempo, nos vamos acostumbrando, nos vamos creyendo que la relación no es ya algo espiritual, ni es una disciplina, sino creemos que ya es una obligación del Señor con nosotros. Y comenzamos a cambiar las prioridades. Comenzamos a descuidar nuestra parte espiritual. Y ahí es cuando el enemigo anda como león rugiente, buscando quien se descuidó. ¿Para qué? Para poder devorar. Sí, hermanos, que hoy, como iglesia, vamos a hacer un compromiso, hermanos, que este año